Bueno, pues ya están aquí en esta mesa los tres coordinadores generales de las tres campañas políticas más importantes. Gracias por estar aquí, Luis Videgaray. Buenos días, bienvenido. Carmen, muy buenos días. Saludos, Roberto, Ricardo. Ricardo Monreal, buenos días, bienvenido. Buenos días, Roberto, Luis, Carmen. Roberto Gilsoat, bienvenido. Buenos días. Carmen, muy buenos días. Bueno, Luis, Ricardo. Difícil iniciar esta mesa porque hay muchos temas. Déjenme empezar por lo que está siendo noticiosamente más importante esta mañana, que tiene que ver con el anuncio que se hace en torno al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, desde los Estados Unidos, que se anuncia, bueno, pues una apertura de investigaciones, 2 procesos que se abren y que, bueno, pues veremos en qué terminan. Ya se había hablado mucho de exgobernadores que podrían ser investigados y, bueno, pues este sería, digamos, el primero en este sexenio, en esta ruta final de las campañas políticas. Los generales arraigados, desde luego, es un tema. Los generales militares arraigados es un asunto también muy delicado. Empezamos por eso. Les pido a cada uno que exponga lo que a su juicio consideren sobre asuntos de esta índole, que tiene que ver con investigaciones de alto nivel en torno a figuras de alto nivel en el ámbito político y militar. Si te doy la palabra, Roberto, ¿qué dices al respecto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, Carmen, primero hay que decir que Tamaulipas es el 5º estado con mayores índices de violencia. Es donde se han registrado el mayor número de muertes en los últimos años. Y bueno, mira, lo que ha surgido recientemente en Estados Unidos, una persecución de carácter penal en contra del exgobernador Yarrington, pues lo que hace es explicar por qué Tamaulipas vive esa circunstancia. Entre otras razones, porque un gobernador, en ejercicio de sus responsabilidades, en lugar de cuidar a los ciudadanos, en lugar de desplegar toda la fuerza de su gobierno para contener a los delincuentes, resulta que se alió con ellos, que recibió dinero de ellos, que los toleró, los cuidó, los protegió y se enriqueció de los delincuentes. La situación entonces en Tamaulipas tiene que ver con la corrupción del PRI. La corrupción de gobiernos del PRI que deciden pactar con los criminales, que deciden tolerar a los criminales, que deciden recibir y enriquecerse a partir de los criminales. Una circunstancia que se está generalizando en muchos estados de la República, porque también hay que recordar el caso del tesorero de Coahuila, el tesorero de Humberto Moreira, que también está acusado en Estados Unidos por lavado de dinero. El 1 de julio los ciudadanos van a elegir entre rendir a México o bien seguir adelante con la lucha y combatir con toda la fuerza del Estado a los criminales. Entre votar por quienes ya están coludidos con el narcotráfico, que se han enriquecido a partir de los delincuentes, o seguir adelante con un esfuerzo que es única y exclusivamente por las familias mexicanas, por los ciudadanos, por la tranquilidad y por la paz. El caso de Yarrington es verdaderamente grave, porque refleja en buena medida el grado de descomposición de un partido político, de una clase política, de unos actores políticos que hoy están pretendiendo regresar al poder para, espero que no sea así, para volver a Tamaulipas una realidad generalizada a nivel nacional. ¿Imputas a Yarrington, imputas al PRI en lo general? Como Yarrington milita en el PRI. Y lo que hemos recibido como noticias... ¿Y ese es extensivo Yarrington al PRI? Ahí está, por supuesto que es un militante del PRI, pero insisto, no solamente es el caso de Yarrington, Carmen, ahí está también el caso del tesorero, y ahí están otras acusaciones contra personajes relevantes del PRI. Es una práctica común dentro del PRI hacerse de la vista gorda frente al crimen organizado. Buena parte de los problemas que viven en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Durango, en materia de inseguridad, tienen que ver con las actitudes y sobre todo las componentes de gobernadores del PRI en relación con el crimen organizado. Allí está la realidad. Estados Unidos persigue a un exgobernador por haber recibido millones de dólares del crimen organizado. Luis Videgaray, imputaciones gravísimas. Gracias. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas que decir y me gustaría, en primer lugar, señalar que es absolutamente indefendible, condenable, cualquier actividad como la que está siendo señalada por la autoridad americana. En ese sentido, el PRI este día, alrededor de las 12 del día, en voz de su presidente, de nuestro presidente, Pedro Joaquín Coswell, emitirá un comunicado con la posición sobre este caso. Me parece ¿De deslinde de Yarrington? Por supuesto que sí, de deslinde y de condena. Esto es un hecho que es absolutamente inadmisible. Y es inadmisible en un político de cualquier partido.
como es el caso del alcalde de Chinameca, Veracruz, panista, Martín Padua, que apenas el mes de abril fue detenido por el ejército mexicano en un operativo contra el crimen organizado, donde se le acusa de pertenecer, de ser un aliado de los Zetas, o como están otros casos. No, creo que aquí tenemos que tomar una decisión como de gran responsabilidad frente al país. Podemos ocupar esta discusión para partidizar la impartición de justicia, o creo que lo que tenemos que hacer como clase política de todos los partidos es hacer un frente común frente a la delincuencia organizada, que desafortunadamente ha corroído muy buena parte del aparato público de todo el país y de todos los partidos. Y hay casos, y no quiero entrar en detalles, pero hay casos en el PRD, hay casos en el PAN, hay casos como de un gobernador de extracción priista. Ustedes no están entendiendo, perdóname Luis, no están entendiendo esto de Yarrington como lo que estás diciendo, partidización de la justicia. ¿Ustedes se encuentran que es una investigación prudente, pertinente, y de la que se deslindan? De lo que nos deslindamos, por supuesto, es de una conducta delincuencial como a la que se le acusa al señor Yarrington. El hecho que me parece a mí también delicado es que no sea la justicia mexicana quien haya podido tomar cartas en el asunto. Aunque dice que con aportación de información del gobierno mexicano, el comunicado. Así es. Sin embargo, no hay aquí una actuación de la justicia mexicana, es a través de la justicia de los Estados Unidos. ¿Y qué te dice eso? Es que bueno que sea la justicia la americana o la mexicana la que proceda contra alguien que está en una actividad criminal, pero lo importante aquí es que debemos de tener un rechazo unánime a todos los políticos, a todos los gobernantes que abusan de sus cargos para beneficiarse de esta manera inmoral y criminal. Y por supuesto, como periodistas nos hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo respecto a esas actividades. No vamos a defender a alguien que está en esta inexplicable situación, y que sí pedimos. Le pedimos al señor Yarrington que comparezca ante la justicia, y que lo haga conforme a derecho y aclare lo que tenga que aclarar, y en caso de que deba ser sentenciado, pues que acepte la sentencia que le corresponda ante la justicia mexicana o la americana. Déjeme hacer un apunte, Carmen, si me regalas 30 segundos. Dice Luis que el caso de Yarrington es equiparable a un caso de un municipio en Veracruz. Fue un operativo del gobierno federal quien detuvo a ese alcalde a través de un operativo realizado con el Ejército y la Marina hace algunas semanas, lo cual refleja el compromiso del gobierno de la República con combatir de manera frontal también la impunidad y el hecho de que los políticos se coludan con el crimen. Pero también es cierto, Carmen, que Yarrington dejó la gubernatura hace ya algunos años. Le sucedió un gobernador también de extracción priista, que no hizo absolutamente nada por investigar a Yarrington. Dice Luis que celebra que el gobierno de Estados Unidos haya realizado la investigación. Lo que nosotros repudiamos e indignamos es que se asuma que no hay ninguna obligación de impartición de justicia por parte de los gobernadores del PRI en un estado gobernado por el propio PRI, como es Tamaulipas. Es decir, están echando la responsabilidad hacia otro lado. Los gobiernos del PRI, Eugenio Hernández y el gobernador que le sucedió, debieron haber investigado a Yarrington en lugar de protegerlo y en lugar de darles blindajes de impunidad. Bueno, Carmen, este es un tema muy delicado que tiene que abordarse con responsabilidad. El país está en un proceso de descomposición. Por eso nosotros hablamos de un cambio verdadero. Evidentemente hemos llegado a estos extremos por tres grandes causas: la impunidad, la complicidad y la corrupción. Estos tres grandes males han provocado que en México se hayan concentrado grandes intereses y que comulguen estos intereses con el gobierno, dentro del gobierno, porque si se ha generado todo este tipo de prácticas ilegales en varios estados del país, porque no creo que sea la excepción Tamaulipas, en varios estados del país, ha sido por la complicidad, por la tolerancia
y por la impunidad que sufren los delincuentes y sus cómplices, los gobernantes que los protegen. A mí me genera una gran confusión lo que está pasando, pero no confusión por lo que esperábamos, sino por la impunidad que existió. El caso de Tamaulipas es muy ilustrativo, pero no escapa Puebla, no escapa Oaxaca, no escapa Nuevo León, no escapa Sinaloa, no escapa Chihuahua, no escapa Durango, donde las familias que viven allá, que habitan allá, saben que gobernantes protegieron al crimen organizado, se enriquecieron de manera ilegal y no se actuó, al contrario, se protegió, y ahora son candidatos a senadores, muchos de ellos. No creo que nadie... ¿Le pones nombre a la afirmación? No, sí, claro. Nadie se indigna con lo que pasa con Romero de Champs, la hija, que pasea 3 perros por todo el mundo, que viven en hoteles de lujo, en salas VIPs. Por eso nosotros planteamos un cambio verdadero. Y nosotros creemos que Andrés Manuel, que López Obrador es el único que puede serenar al país, el único que tiene calidad moral para poder generar condiciones de justicia. La justicia en México, Carmen, nosotros afirmamos que está en un proceso de putrefacción. La justicia en México está al mejor postor, no hay justicia. Y por esa razón hemos llegado hasta estos niveles. Ahora, por eso te decía que tenemos que obrar con responsabilidad, porque también, como es acusado, tienen 2 principios fundamentales en materia constitucional todos los hombres en México. 2 principios constitucionales, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Yo no me adelantaría ni tampoco me deslindaría. Claro, es un proceso electoral en el de que todo se va a usar, pero hay muchos casos de impunidad en este país. Un proceso electoral en lo que todo se va a usar, dices, Ricardo Monreal. Bueno, está este asunto que tiene que ver con procesos abiertos ya específicos, en este caso con Yarrington y un empresario con el que se relaciona. Está el tema de los generales. Déjenme traer a cuento también el tema de los generales. Ese es un asunto que llama mucho la atención porque se da el paso a muy pocos días realmente de que sea la elección presidencial. No es cualquier cosa que se abran procesos en contra de altos mandos del ejército, así estén en el retiro. ¿Qué implicaciones tiene en este contexto, si las tiene desde el punto de vista de ustedes, el tema de los generales arraigados, los militares arraigados? Bueno, en primer lugar, Carmen, lo que tenemos que hacer es esperar a que las investigaciones, que los procesos de carácter penal sigan su curso, que los jueces se pronuncien sobre las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público y que eventualmente se analicen las pruebas y se determine. ¿Ya sabemos si hubo acusaciones del Ministerio Público? Bueno, está en un proceso de arraigo, según la información. Es un proceso en el cual se está recabando parte de la información. El arraigo tiene que ver con la posibilidad de mantener bajo custodia a una determinada persona mientras las investigaciones avanzan. Lo primero que hay que decir, Carmen, con toda claridad, es el reconocimiento al Ejército y a la Marina. Han estado haciendo un trabajo necesario, un trabajo impostergable. En muchos territorios del país, el Ejército y la Marina está haciendo lo que las policías locales debían hacer y que no lo hacen por falta de capacidades institucionales. Muchos gobernadores decidieron gastarse el dinero en otra cosa, en obras faraónicas, en lugar de invertir en la policía y poder, a través de una policía civil, resguardar la tranquilidad y la paz en territorios y en comunidades. El Ejército y la Marina han venido subsidiando la ausencia de estas capacidades institucionales, y en muchos estados de la República lo primero que piden las personas es que el Ejército y la Marina no salgan de los territorios. De hecho, los que dicen que van a corregir la estrategia de seguridad, que son los candidatos del PRI y del PRD, sistemáticamente prometen en los territorios que están afectados por la delincuencia organizada que el Ejército y la Marina no se va a ir, es decir, no van a corregir absolutamente nada, porque no se puede, porque si no tenemos ese estado de fuerza desplegado. ¿No se puede corregir absolutamente nada? No se puede retirar a las Fuerzas Armadas del trabajo que están haciendo, porque el nivel de riesgo que tenemos, el nivel de desafío que estamos enfrentando como sociedad por parte de los criminales, requiere que todas las capacidades institucionales estén desplegadas precisamente para garantizar la seguridad y la paz de los mexicanos. Lo cierto, Carmen, es que no podemos soslayar el reconocimiento, el patriotismo, la lealtad de las Fuerzas Armadas, pero también decir con toda claridad que la ley se debe aplicar sin distingos, sin miramientos, pero también